Okay. Shalom Aleichem. Okay, today's class, I promise, is going to be easier than the previous one. It's not blood and guts. Okay, we're going to deal with the issue of minhagim. Okay, let me put this up, put the word up. This is very different than people may have think. Minhag means custom, and minhagim is the plural, which means customs. Okay, let's discuss what this means. First of all, just take the concept that you have of custom, which is not a legal terminology, and this is, okay, take that concept that you have before and throw it out. Let's start again with what does a minhag mean, okay? Because there are some things, this is not, what type of dress do you wear on a Sunday or something like that. No, this is different halachic ramifications. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con esta clase de que sea refuerzo Shema para el Rav Shmuel Badush Ben Miriam, Ala Bad Nina, Alexander Bad Ala y Eugene Ben Adam. Entonces, el punto aquí es que vamos a iniciar con la clase de hoy, nueva semana, vamos a entrar a otro tema. No se preocupen, dice el Rav, no vamos a ponernos tan rudos como la clase anterior, pero vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos entonces, lo escribió ya el Rav en el chat, vamos a hablar de los minhagim. ¿Qué es un minhag? Es una costumbre, una tradición. Minhagim es en plural. Entonces, minhag, vamos a ponerlo aquí, es costumbre o tradición. Ahora, dice el Rav que hay que sacarnos el concepto de lo que conocemos como costumbre o tradición de la cabeza, echarlo a la basura. Porque vamos a entender qué es en realidad lo que significa a la luz de lo que se ha desarrollado por cientos o miles de años en el pueblo judío. Okay, here we go. This is a term, minhag kedinhu. This certain types of minhags, certain types of customs are like law. Okay, I wish I could put that up in Spanish, what it literally means. Minhag kedinhu means a minhag can be like law. It depends on which types of a situation. This is not just some cultural infatuation. There are some of those, and those are meaningless, and we'll speak about them later on. Okay, we're going to go from the most strict to the stuff which is meaningless, which actually does fit the thing that people talk about, which is, just customs of which dress you wear on Sunday. Okay, let's start with this first thing where it actually has absolute legal status. Ok, vamos a ver entonces el primero de ellos, y si lo pueden anotar, esta categoría se llama minhag kedinhu, es decir, es una tradición que es como si fuera la halajá, como si fuera ley. Es un tipo de halajá, un tipo de costumbre, perdón, o tradición que en verdad se ha hecho tan fuerte que básicamente se toma como halajá. Ahora, vamos a ir en diferentes niveles, empezando con este que podría ser el más estricto y llegando hasta aquellas tradiciones que es como, no sé, que se acostumbra a desayunar los domingos, que no tiene ninguna implicación halágica, simplemente es cosas así que se acostumbran. Pero en principio vamos a ver las cosas más estrictas que sí llegan a tener consideraciones halágicas al respecto. Second. Okay. The first type of minhag kedin is minhag avosenu b'yadenu, which means that the custom of our fathers is in our hands. This means if I have a custom, the Jewish people dealt with a certain halachic issue a certain way from the times of the Talmud. It can't be changed. You can stand on your head and jump up and down and turn blue. It doesn't matter. You can say, well, it's only a tradition. It is now halacha because minhag avotenu biyadenu. Okay, it is
Now I'm going to give you an example, which you need to know a lot to understand what it is. I am not expecting you at this point to remember this law. Okay, we will get to this when we get to the laws of Rosh Hashanah and Yom Tov. So you don't need to remember every detail here. Remember, we're in the introduction to halacha. Any of these halacha issues that are discussed specifically, we'll get to it when it's in its place, but you need to understand the structure. Ok. Entonces, el primero de ellos, lo anoté ya en el chat, es Minhag Abotenu Beyaden. Está la traducción literal ahí, que es un tipo de tradición de nuestros padres, está en nuestra mano. La tradición de nuestros padres está en nuestra mano. Ahora, estamos hablando de tradiciones que se han guardado u observado desde hace cientos o miles de años, las cuales, fuera de ser una simple tradición, adquirieron un carácter ya como ley, hay alajot al respecto. Entonces, el Rab nos va a hablar acerca de alguna de ellas. Otra vez, no se preocupen, no se angustien si no agarran el tema. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de un concepto de Rosh Hashanah. Y aunque no le entendamos todavía el concepto particular de Rosh Hashanah, lo que estamos tratando de explicar aquí es el tema de Minhag Abotenu Beyaden. A eso pongan atención, todas las leyes de Rosh Hashanah y otros días de Yom Tov lo vamos a ver en su momento en su sección. Entonces ahorita vamos a explicar esto a continuación, Bezrat Hashem. Okay, so we have an obligation on Rosh Hashanah to blow the shofar. But it's a time-bound commandment. We're going to learn that men and women are obligated in mitzvahs the same way, except that there is an extremely small list of mitzvahs that women are not absolutely obligated in. And many of that list, the women accepted upon themselves in the times of the Talmud and even before. And it has been Minhag Avoseinu B'Yadenu, the tradition of our fathers in our hand. So, for example, a time-bound commandment, don't worry about the list. Okay, it's a little complicated. We'll get to it when we get to Yom Tov. A time-bound commandment that is a positive commandment that has no negative commandment involved in it. Shabbos is a time-bound commandment, but it has also positive and also negative commandments. So women are obligated. So time-bound, positive commandment, which is not commemorating a miracle that saved the Jewish people. So Hanukkah, Purim, all that stuff, women are completely obligated. So that small list, time-bound, positive, with no negative thing attached, that did not commemorating something that saved the entire Jewish people, women are not technically obligated. So the shofar, which is so incredibly important, are women obligated? It's a time-bound commandment. Is there any negative commandments involved? No. Okay, is it commemorating some specific thing that saved the Jewish people? No. Are women obligated from Torah law? No. Are they obligated from rabbinic law? No. So they don't have to do it, right? No. Wrong. Because the Jewish women from the time of the Talmud said, you have got to be kidding. You think we're going to not listen to the shofar? Have you lost your mind? Do you understand how important this is in the Jewish life? So you want to do it? No, the women in totem accepted it upon themselves. It has been that way as far as you can go back. And as it's stated in the halacha, and the women absolutely, positively have to hear the shofar, which means if you're in a community and there's one old lady in the hospital, somebody's got to walk 10 kilometers to go and, on Rosh Hashanah to make sure she hears the shofar. Oh, but she's only a woman and it doesn't really matter. Minhag Avoseinu B'Yadenu, go stuff it. Go ahead and do it. Ok, entonces vamos a dar un ejemplo. El ejemplo en verdad es complicado por los tecnicismos que tiene, pero el punto aquí no es enfocarnos en las leyes del ejemplo, sino en la categoría que estamos desarrollando. Entonces, tenemos que
el tocar el shofar en Rosh Hashanah es una mitzvah que, pues bueno, se desarrolla en la Torah misma. Ahora, hay cierto tipo de mitzvot que en el que las mujeres no están absolutamente obligadas a realizarlas. Ahora, son pocas y tienen una característica muy específica. Requieren de 3 condiciones para que llegue a suceder. La primera condición es que estas mitzvot sean, que tengan un tiempo específico, ¿no? Todas las mitzvot que pudieran tener un tiempo específico para realizarse entran dentro de esta condición. El segundo requisito es que sea un mandamiento positivo y no tenga alguna restricción o no haya un mandamiento negativo dentro de ella. Un ejemplo claro es Shabbat. Shabbat tiene mandamientos positivos, ¿sí? No sé, guardar Shabbat, hacer Kiddush y todo eso, pero también tiene negativos, es decir, no transgredir Shabbat. Seguro hay un mandamiento negativo y al respecto. Y luego, que no se conmemore un milagro a través de, de esta mitzvah. Por lo tanto, por ejemplo, mitzvot como Purim, que seguro se conmemora un milagro, o Hanukkah, que también seguro se conmemora un milagro, no aplicaría para estos casos. Bueno, ¿a qué nos podríamos referir? Si nos podemos dar cuenta, hay una lista muy pues, corta de mitzvot que podrían aplicar allí. Bueno, entonces, ¿cuál aplica? Hay una mitzvah que es la de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Es una mitzvah de Oraitá, por supuesto, y pues todos sabemos la importancia que hay que hacerlos. Sin embargo, si nos preguntas, esta mitzvah, las mujeres están obligadas. A ver, vamos a pensar, o sea, tiene un tiempo específico, pues sí, es un mandamiento positivo, sin un mandamiento negativo ahí también. Y conmemora alguna salvación del pueblo de Israel, en verdad que no. Por lo tanto, las mujeres están obligadas a escuchar el shofar en Rosh Hashanah, no. Sin embargo, eh, dice el Rab, seguro que se escucha por parte de las mujeres el shofar en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque desde tiempos inmemoriales las mujeres dijeron, a ver, ¿cómo? No, o sea, no vamos a escuchar el shofar, esto, es decir, lo tomaron sobre sí mismas. Y desde hace miles de años, las mujeres, todas las mujeres del pueblo de Israel, básicamente buscaron por cumplir esta mitzvah de escuchar el shofar, tanto así que se volvió un minhag aboteno belladeno, porque aunque técnicamente no están obligadas, lo aceptaron sobre sí desde hace miles de años. Okay. Now let's move to another minhag avosenu biyadenu. Kind of. Well, not really. It's actually a little less. It's just going to still be considered minhag kadin, but is it really from back in the times of the Talmud? No. How much force does it have? The same. Let's talk about the issue of Ashkenazic and Sephardic. When was the first Ashkenazic Jew? And what was the first Sephardic Jew? Let's give you a little bit of a history thing, okay? The Jewish world was not really separated from itself at any point by political problems, whether they were in Babylonia, whether they were in Eretz Israel, until the time of the end of what's called the Gaonic era. Rashi's Rabbanim were the last Gaonim. Until that time, there was free passage from one to the other. And if you had if Rav Saadia Gaon was the head of the Jewish people, it didn't matter whether you were in France or whether you were in Iraq. It made no difference. He is the Rav of the community. Period. End of report. When we had certain wars, certain borders, certain problems, and if one of the Gaonim says something, who says anybody's going to hear about it in France? Oh, 1 second now. Now we have to have authority on both sides. So now the community at the time of Rashi, was there an old community in France before? Yes. Was it Ashkenazic?
No. What happened? Did they all of a sudden take an injection and, lose some of their pigment? No. Okay. What happened was we have no connection to the Gaonim, and they stopped being called the Gaonim. It's the rabbis of Ashkenaz and the rabbis of Sfard. Now, if you are from a Sephardic country and you have Sephardic minhagim, you are not allowed to switch. If you're Ashkenaz, I don't care how much you like rice on Pesach, you can't have it. Why? Is it minhag avosenu b'yadenu? Not really, because it's not from the Talmud. It's called minhag kedin. It's in the same category. And now we're going to get to a slight subcategory of that. Vamos a ver otro tipo de tradición. Todavía, vamos a decirlo así, la gran categoría se llama minhag kedin, es decir, una tradición que se vuelve como la ley, tiene tanta fuerza como la ley misma. Ahora, este otro ejemplo que va a traer el Rab es de una situación que pasó mucho después del periodo de la Gemara. Entonces, un poquito de historia al respecto. A partir de cuando se conoció o se determinó que hubieran, por ejemplo, Ashkenazim o Sefaradim, cuando nació esta separación, si lo podemos llamar así, o diferencia, dice, tenemos que saber que durante toda la historia del pueblo de Israel, hasta cierto punto, había una conexión muy fuerte entre las comunidades y la fuente del conocimiento. En algún momento estuvo en la tierra de Israel y en algún otro momento por las persecuciones que hubo y por todas las dificultades, pues bueno, terminó moviéndose, por ejemplo, a Babel. Y los sabios de la época de los Geonim determinaban en las academias de Babel cuál era la halajá, y desde ahí se extendía toda la Torá. Había, de hecho, una conexión muy fuerte entre los sabios de Babel y la gente en Sefarad, en las comunidades en Sefarad, en Ashkenaz, en Turquía, en Argelia, básicamente todo el mundo, hasta que llegó un periodo que cambió todo. Es decir, al final del periodo de los Geonim, estamos hablando de los últimos Geonim más o menos al año 950, casi al año 1000 de la era común, y allí se pierde la fuerza de las academias de Babel, y ahora empiezan a florecer y crearse academias en cada una de las áreas en particular. Por lo tanto, el perder esta conexión que digamos que lleva todo en su conjunto a seguir un camino en particular, crea ahora las diferentes tradiciones. Por lo tanto, a partir de los maestros de Rashi, el comentarista, que eran los últimos Geonim, Rav Sadia Gaon, entre ellos, sucedió esto, y a partir de entonces empiezan a suceder ciertas costumbres que se empiezan a implementar. Vamos a ver alguna de ellas que fue en este periodo. Ahora, ¿podría llamarse Minhag Abotenu Belladenu? No, porque no cumple todos los requisitos, porque no viene, por ejemplo, de la época de la Gemara, viene mucho después. Aún así, tiene un peso muy fuerte. Por eso el Rab va a escribir o va a desarrollar otra de las diferencias, otro tema en particular. Some of this doesn't have to do with you as Gary, but when you'll choose, we'll discuss, becoming Sephardic, becoming Ashkenaz. We'll discuss this in a few minutes. But for example, my family was in multiple countries. Okay, in past 8 generations, they were thrown out or had to move for different reasons from 6 different countries. And one of them was a Sephardic country. Okay, some of them were regular Ashkenazi countries. One of them was what's called the Yeki, German tradition type country. There were those who were from Hasidic backgrounds, those who were from non-Hasidic backgrounds, Lithuanian areas. Okay, so basically, I'm a Cholent. Okay, a complete Cholent. Okay, so what's my tradition? Yes, but we have we go
by tradition, not by religion. The religion goes by the mother. The tradition, just like the Shevet, just like the tribe, goes by the father's family. So much so that when I was in Baal Tshuva Yeshiva, I ended up in a Sephardic yeshiva. I loved it. Okay, loved it. And at a certain point, Rav Yagain, the one who's still alive, not his brother who set up Yad Achim, Lev Yad, which one, whatever it is. Okay, so he came over to me after I was very established in that community, and he was the Rav of the shul. He said, "We care about you very much. It's time for you to leave. Don't come back. There's a shul for you across the street." I said, "What?" I said, "I have some Sephardic family." He said, "It's your mother's side. Your father's side is Ashkenazic. You have no rights to switch your tradition. So long as you needed us to help you become religious, we were here. Now, go back to your tradition. You have no right to change it." I said, "I don't want to." He said, "The door's locked for you." Got it? Ok, vamos a entender entonces este punto en particular. Dice el Rab que su familia en verdad ha estado en varios países. Parece que en 6 generaciones fueron echados de 6 países, no me acuerdo bien, o al revés. Pero el punto es que han estado por todos lados. Parte de su familia han sido sefaradim, parte de su familia han sido ashkenazim. En algún momento estuvieron en Alemania y una tradición que le llaman los yekes, como tradición alemana, judíos alemanes. Y luego también había hasídicos. El chiste, dice el rabbi, que mi familia es un choln. Un choln es una comida que va a quedar derecha de todo. Entonces, así, la familia es un choln. Entonces, tenemos que saber una cosa, la religión, cuando hablamos de judaísmo, y en su momento, por supuesto, vamos a hablar respecto a las preguntas que pueda haber respecto valga la redundancia, a qué voy a hacer una vez que me convierta, voy a hacer sefaradí, ashkenazí, lo vamos a platicar en su momento. Pero hay que saber que respecto a la tradición, el judaísmo, la religión viene por la mamá. Si la mamá de la persona es judía, él es judío. Pero la tradición viene del papá. Por lo tanto, si el papá es ashkenazí, el niño es ashkenazí. Si el papá es sefaradí, igual. Entonces, dice el Rab que cuando estaba joven y estaba ahí regresando en Teshuvah, él se acercó y de hecho estuvo muy, muy involucrado en una yeshiva sefaradí. Me encantaba el lugar y el Rab Igen, parece que se llama, dice, él estaba a cargo y la verdad es que yo estaba muy establecido ahí, me gustaba mucho la tradición y todo, pero en un momento me llamó el Rab y me dijo, a ver, Zalman, dice, la verdad es que te queremos mucho, pero ya es hora de que te vayas. Si hay un shul Ashkenazí, aquí en la otra esquina, dice, tienes que irte a un lugar Ashkenazí. El Rab, pero espérese, a mí me gusta mucho aquí. Digo, sí, pero tu papá que es sefardí, Ashkenazí, dice, mi papá es Ashkenazí, entonces tienes que irte a una comunidad Ashkenazí. El rapero me gusta aquí, el punto es que no es que te guste, el punto es que, o sea, si te podemos ayudar, te ayudamos en lo que regresabas en Teshuvah, todo está muy bien, pero ahora tienes que respetar la tradición de tu papá. Por lo tanto, dijo el Rab, ¿sabes qué? Por favor, no regreses aquí, mantente apegado a tu religión, a tu tradición, perdón. Okay, so what types of differences are we talking about? Let's talk about a thing called, let's put it up. It does not need to do that. Wrong, not that. No, not that. No, it doesn't let me go back to the regular thing. Everyone. What do you want to do? I wanted to do what I used to do, which was just, oh, there it is. I got it. Okay. Okay. Kit Yot. Okay. And then I'll also, okay. Mat. Okay. So let's talk about two separate things.
on this particular issue. So in the laws of Pesach, laws of Passover, you can't have any of the 5 grains, which are wheat or winter wheat, which is called spelt, or oats, which breaks down. There are 2 subcategories of, barley, which splits into 2 more categories. Oats and rye are types of barley. Okay, go ask the horticulturalists. Okay, I didn't make up the list. So now, so if any of those come in contact with water for more than a few minutes, they are considered to become chametz, which is leaven, and they are out. You cannot have them on Pesach. Okay. That's it. That's the end. No other grains. I don't care if there's corn, if there's rice, not a problem. Well, because of many factors, we're not going to get into it. We'll talk about it during Pesach. The Ashkenazic and Moroccan community, even though the Moroccans are very Sephardic, okay, they are Ashkenazim with a lot of pigment. Okay, okay, so they have a tradition of this issue of kitniot, which are not just legumes, anything that's seeds that can be ground into a powder and used as a flour, including rice, including corn, including millet, including sesame, including basically everything. Stop eating on Pesach, basically. Okay. And so that's the Ashkenazic and Moroccan tradition. Why Moroccans? Moroccans are at the top of Africa. All of the trade from Europe into Africa went through Morocco. Who did they have their connection with as far as rabbis? People in Iraq. Their religious tradition was attached to the rabbis in Europe. And even though they are considered in certain respects Sephardic, not on laws of Pesach, honey. Okay, so they don't eat any kitniot on Pesach. Sephardim, this issue of kitniot, it depends on your tradition. You can go from the Yemenites, who have absolutely no prohibitions other than the 5 grains, to most which will allow only rice, to some which have further and further restrictions. Go find out from your tradition. Moshe can tell you about the Syrians, okay, which is the situation in Mexico. That's one type of a situation. We will go through, as we go through the halacha, each and everything, we will go through all of these things as we go through halacha. Ok, entonces el Rab escribió 2 términos nuevamente en el... The second one I'll get to in a minute. Yeah. En el chat, el primero de ellos se llama kitniot, que lo podemos traducir como legumbres o granos que producen, granos que pueden molerse y producir harina. Ok, entonces... ok, aquí tenemos una situación bastante particular. Dice el Rab que hay una costumbre, por supuesto, muy fuerte entre los Ashkenazim, de no consumir kitniot, no consumir este tipo de, no solamente legumbres, sino todo aquel tipo de grano que al molerse pueda producir algún tipo de harina, por supuesto, arroz, maíz, todo este tipo de granos, ellos lo Sunflower consideran, seeds, for God's sakes. It's unbelievable. dice, incluso semillas de girasol. ¿Cómo se llama también ¿cómo se llama eso? Siempre se me olvida el nombre. Y le ponen a la jala encima. Ajonjolí. Todo este tipo de cosas, para Ashkenazim, se considera kitniot. Y por lo tanto, no se puede comer en Pesach. No solamente ellos, los marroquíes también se abstienen de kitniot. El punto aquí es que Marruecos está básicamente en la parte más al norte de África, y esto hacía que la conexión entre los comerciantes de Marruecos y los comerciantes de Ashkenaz era muy fuerte. Entonces,
Dice el Rab que los marroquíes son como Ashkenazim, pero un tanto más morenos, no más. De repente es la única diferencia, la tez, pero en cuestiones de halajá es muy parecido. Ahora, algunos sefaradim podría haber un tanto de diferencia, hay que checar en México. Por ejemplo, acá yo pregunté con Juan Pérez, Ramoshe Pérez, Chilita, que es ¿cómo se llama? El director de Maguen David, respecto a los garbanzos, el Pesaj hace 2 años. Me dijo que no se acostumbra a comer garbanzo. Entonces, ciertas quiniot tampoco se acostumbran aquí en México, pero en general, por ejemplo, arroz o maíz, puede no haber ningún problema para Sefaradim en México. Hay que preguntar por cada cosa en particular y cómo se revisa y todo lo demás, pero no es el caso. El punto aquí no es ver cómo preparar para Pesaj. Aquí es conocer el minhag. Los yemenitas, eso sí de plano, solamente se restringieron de los 5 granos que se consideran para en Pesaj como jamés, que son trigo, espelta, centeno, cebada y Avena, Rab. claro, dije, no, y avena, exactamente, muchas gracias. Entonces, estos 5 granos sí van directamente como hametz. Entonces, dice el Rab, esta consideración que tenemos es parte de un minhag. Todavía no lo podríamos decir como minhag aboteno villadeno, pero es un minhag muy fuerte que nos va a explicar también el Rab cómo se consideraría. Give one more to get it into people's heads that the reason is because they'll understand there's not just Ashkenazic and Sephardic and Yemenite. Hasidim. This is only 280 years ago, something like that. It was the Baal Shem Tov. There was no such thing like this before. Okay, there's a thing of matzah shruya, which means that matzah shruya means matzah that has been dipped in a liquid, any type of liquid. They hold that maybe there was a dot of flour dust. Flour meaning like from grains, not flowers like Californian flowers. Flour dust, okay, left on your matzah that wasn't baked. And then, so somehow by magic, presto, if water got on it, it could become chametz. Anyway, just a side thing. The Vilna Gaon was very not Hasidic. It was around the time of the Baal Shem Tov when this custom emerged. Okay, he would sit on his porch on Pesach, and he would daven before the Hasidim because Hasidim daven a little bit later. And he would dip his matzah into water as the Hasidic Rabbanim were walking by, and he would eat it in front of them because like, there's no basis for this. However, if you're from a Hasidic family and your father's side is Hasidic, Hashem, it's only my mother's side. Okay, so then I don't care what. No matzah balls, no matzah cookies, no matzah nothing. You can't do anything with the matzah. And if you're going to be Chabad, you're not eating matzah near the table. You're eating it away from the table with a bag underneath you. You can't get a crumb on the table. But wait a minute, but what? Okay, you're Hasidic. That's what you have to do. But I don't agree with it. I couldn't care less what you agree with, what you don't agree with. You're from a Hasidic family. That's what you have to do. But But this minhag is not even, well, it's minhag makom kedin, or it's just no, it's a minhag, just like Sephardic and Ashkenazic. It's minhag kedin. Okay, it's not minhag wasenu adenu, but it's the same principle, but it's not as strong. For example, okay, why is it not strong? Let's get it clarified. Let's say, for example, I had a situation like this. One of my children was on a certain antibiotic. It was a very strong antibiotic for a very serious issue. There was no thing that it could be switched to in the middle. And it had a kitniot base. I asked the Rav, he said, no problem. Get plastic
plates to mix because you had to mix. It was very, very strong thing. Okay. He said, you can own it. You can't eat it. Your child can have it because it's a minhag. And then the issue of danger, there's nothing even to talk about. And not anything to talk. We're not even talking, it's like law. It isn't law. So when it's an issue of something like this, forget it completely. Okay, do we make that decision? You have to go to a Rav and find out exactly how it fits into the category. Ok, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Incluso, dice el Rab, vamos a ver otra costumbre que va todavía más allá. Entre los Hasidim, que estamos hablando que inició el movimiento con el Baal Shem Tov hace aproximadamente unos 280 años, lo cual, haciendo, si comparamos con los otros casos que habíamos tocado, pues es mucho más cercano. Y ellos tienen una tradición, los Hasidim, de no remojar su matzá. ¿Por qué? Porque se considera la sospecha de que tal vez pudo haber quedado un poquito de polvo de harina encima de las matzot cuando ya se hicieron, y si la remojas en agua, pues bueno, al tener contacto este poquito pedacito de harina que pudo haber quedado allí, tal vez se vaya a mezclar con agua, se vaya a fermentar y vas a tener hametz. Por lo tanto, ellos sostienen que de plano no. Sin embargo, es muy curioso porque cuando surgió el movimiento hasídico en Europa, era justo cuando el Gaón de Vilna vivía. Entonces, él, o sea, estaba en contra de esta, o sea, de esta consideración de ir tan lejos al respecto. ¿Qué hacía él? Él se sentaba ahí en su porche, porque él rezaba muy temprano, y Hasidim están acostumbrados a rezar un poquito más tarde. Pues, ¿qué hacía él cuando ellos regresaban de la sinagoga? Se sentaba en el porche a remojar su matzá con agua y se la comía enfrente de ellos, de los jajamim. ¿Cómo se llama? Hasidim, nomás para mostrar su desacuerdo con esa nueva consideración, ¿no? Sin embargo, dice el Rab, aunque, ok, los seguidores del Gaón de Vilna, el Litvak, o el mismo Gaón de Vilna, no coincidió con eso, si la persona, si su papá es hasídico, ya está. Hay que seguir ahora la tradición y no se puede comer ahora, por ejemplo, las llamadas matzah bowls, que hacen bolitas de matzah y por supuesto la tienen que humedecer y luego la meten en la sopa. Está muy rico, pero hasídico ni se te ocurra siquiera ofrecerle matzah bowls o cualquier tipo de matzah que tuvo ya contacto con agua después de cocinarse. ¿Por qué? Porque es un minhag que se tiene. Ahora yo le digo al Rab, pues sí, tiene muy poquito, no se puede considerar minhag a Boteno Villadeno, seguro que no. Entonces, ¿cómo se considera? Dice él, es como un minhag kedin, es decir, esto significa una tradición que es como si fuera la ley. Hay que anotar el como si fuera, porque no es decir, no estamos diciendo que es alajá, estamos diciendo que es como si fuera ley. ¿Qué significa esto? Le sucedió al Rab en alguna ocasión que uno de sus hijos estuvo un poquito enfermo y le dieron un antibiótico muy, muy fuerte. Y este antibiótico tenía base de kidniot, no sé, llámalo fécula de maíz o lo que sea. Entonces, eres ashkenazí, sus hijos son ashkenazí, preguntó con jajam, ok, se puede tomar ¿cómo se llama? Medicamento, ¿por qué? Pues tiene kidniot. El jajam le dijo, no te preocupes en absolutamente nada con los quiniot. Dice, ok, tú no te lo puedes comer, pero siempre y cuando tengas platos separados, lo puedes poseer, tu hijo seguro se puede tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque es un minhag. No estamos hablando directamente de una alajá, por ejemplo, de Rabanán o de Oraitá. Estamos hablando de una tradición que es como si fuera ley, pero no es una alajá en sí misma. Okay. You cannot be Ashkafard. Okay. I told you I'm a child. Let me give you the list. Okay. Just so you all get it in your head. Okay. We come from Poland. Prussia doesn't exist anymore. It's a German country. Okay. We come from Turkey. We come from, I'm trying to remember all the lists, from Hungary, from Lithuania. I think I got them all. Okay. So, maybe I'm Cholent.
Austria. I'll pick this. What? Austria-Hungary? Austria-Hungary. She was in the Austrian part. She was not the Austro-Hungarian, but it was its own tradition. It was the they had their own. They were called Hungarian Jews. It was a type of Hasidic thing, whatever. But Bekitzer, the countries had different traditions. I have one tradition. My father's tradition. It's Ashkenazic. That's it. Oh, I'd like to take on the Sephardic tradition. No. Please, Pesach. Let me be Sephardic for Pesach, please. And I'll be Ashkenazic in Elul. I'd love it. It'd be gewaltig. Okay, because I don't have to go to Slichas. Okay, yeah. No, you can't be Ashkefard. What about you guys? You don't have a previous tradition. Okay. You're Jewish 100% just like me once you become a convert. I have a student who happens to be teaching other students right now. He's moved, well, he's 3 or 4 buildings down, right on my street. He's teaching students in Finland. When he first converted, he thought over there in Finland that he wanted to be Ashkenazi, because that was what the community there was. Okay. He moved to Eretz Yisrael, went to yeshiva, went to a Sephardic yeshiva, and decided, I'm going to be Sephardic. Got married, Sephardic tradition, got Sephardic tefillin, okay, fine. After a while said, maybe the community here in Eretz Yisrael, the majority of the yeshivas, not such a big difference, but there is a difference. Where is the community a little bit stronger? Ashkenazi. So unlike Mexico, where it's the opposite. So he said, what am I doing being Sephardic? If I had a tradition, I had a tradition. He switched. How can you switch? Because you don't have a family tradition. You can switch, not every Monday and Thursday. It means when he switched, he had to sell his tefillin, get a new pair of tefillin. In other words, if you're doing it, you're doing it. You are switching. And that's why you guys have the choice. But what you need to be doing is, and I'll explain this after Moshe translates, but wherever you are, whatever the stronger community is, and stronger, I mean, wherever the more Torah observant and people who are spending time learning Torah is in that community, that's the tradition you're picking. I'll go over 2 examples, one older and one not so long ago, to get it into your heads. I've had students in the past say, but I like the Ashkenazi tradition. In Mexico, honey, can you find me somebody who's following halacha in Mexico who's Ashkenazi? There are a few. There's a kollel. There's even 2. Okay. Compared to the Sephardic community, I may be Ashkenazic, but compared to the Sephardic community, the Ashkenazi community is nothing in Mexico. So if you are in Mexico, you have no business being Ashkenazi. If you are moving to Eretz Yisrael and you were, let's say for a few years, Sephardic, and you wish to switch to Ashkenazi tradition, which I would suggest, we'll talk. Okay, you have to put a lot of things into a factor. It's not a simple equation. But if you're moving into an totally Ashkenazi community, you don't have, like, what are you staying with the previous tradition? It's not your tradition. You stay where you're doing what your community does in the place where you are. Now let's discuss the 2 other examples. Ok, el Rab nos trae entonces aquí un poquito de, o sea, una idea importante también que seguramente pasó por la mente de todos nosotros. De entrada, vamos a ver si, o sea, un converso, si puede ser ashkefardí, es decir, ¿sabes qué? Ya, le voy a echar un poquito de todo, un poquito de ashkenaz, un poquito de sefard, lo que me gusta aquí, lo que me gusta allá. En verdad, uno no puede ser ashkefardí. Si bien el Rab tiene raíces tanto en los sefaradim como ashkenazí, no quiere decir que por eso sea ashkefardí, ¿no? Dice el Rab, o sea, tocó que mi familia estuviera en cierto momento
en Polonia, estuvieron en Prusia, estuvieron en Turquía, estuvieron en Hungría, en Lituania, en Rusia, básicamente anduvieron de aquí para allá todo el tiempo. Pero no puedes ser Ashkefardi. Muchas veces los Ashkenazim desearían ser Sefaradim en Pesach. ¿Por qué? Porque lo único que pueden comer son papas. Papas por, ¿cómo se llama? La semana de Pesach y párale de contar. Igual, dice los Sefaradim quisieran ser Ashkenazim durante el Lul. ¿Por qué? Tienes que pagar a las 4 de la mañana para rezar el Selijot un mes. Ya es todo desvelado. Los Ashkenazim se pagan más la última semana. Está mucho más cómodo. Cada quien se quiere pasar en el Lul, quiere ser Ashkenazí, en Pesach quiere ser Sefaradí, pero no se puede. Ok. Esto es para cuando una persona tiene que su papá era Ashkenazí o Sefaradí o Hasídico o lo que sea. Entonces, si ya el papá tenía esa tradición, entonces los hijos a fuerza tienen esa tradición. Pero un converso, entonces, ¿qué vamos a agarrar? Bueno, dice Rab, aquí hay hay una diferencia. Él tiene un alumno que estaba en Finlandia. Cuando se convirtió, él quería ser Ashkenazí. ¿Por qué? Le gustaba la tradición, todo muy bonito. Se casó y en su momento lo más conveniente allá en Finlandia fue apegarse con la comunidad sefaradí. Se volvió sefaradí porque se casó. Y después se movió para Israel. Estando en Israel, él dijo, ok, bueno, ¿cuál es la comunidad que está un tanto más fuerte? La yeshivot y así, aunque en verdad está más o menos equilibrado, pero sí se distingue un poquito la diferencia con los Ashkenazim allá, son un poquito más tal vez. Y entonces dijo, bueno, pues entonces me voy a volver a Ashkenazí otra vez. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque no vamos en contra de la tradición de nuestro padre. ¿Por qué? Básicamente, tradición no tenemos. Entonces, un converso sí podría decidir ser Ashkenazí o ser Sefaradí. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar en todo caso? Vamos a decidirnos por el lugar en donde estamos y por donde esté la Torah más fuerte en el lugar. El ejemplo claro en México, por supuesto, es la comunidad sefaradí. ¿Por qué? La comunidad sefaradí es muy, muy fuerte en México. Ashkenazim hay poquitos. Aunque uno podría decir, oye, pero si hay un colel así de los Ashkenazim, sí, pero hay como 50 sefaradí. Los poskim grandes en México son sefaradí. La comunidad religiosa más o menos son sefaradí. Entonces ya, párale de contar por qué no tiene sentido alguno ser Ashkenazí en México. ¿Por qué? La fuerza de la Torah en México está como sefaradí. Ahora, igual, si la persona vamos a pensar que va a estar en México unos años y todo, que compórtate como sefaradí, con tus tefilín sefaradí, todo sefaradí. Si tal vez en algún momento estás pensando en moverte a los Estados Unidos, a una comunidad hasídica o a la tierra de Israel, a una comunidad ashkenazí y así, ok, tiene mucho sentido. Pero mientras tanto, apégate a lo básico que es en este lugar y vas a seguir la corriente de la comunidad en donde estás. Podrías cambiar en algún momento sin ningún problema. Okay, let's do it in the old story. The Rosh. I showed you the Shulchan Aruch, and the precursor to the Shulchan Aruch, which almost looks exactly the same, is the Torah. Who's the father of the Torah? The Rosh. The Rosh is printed at the back of every single Talmud. You cannot buy a Talmud that the back doesn't have the Rosh. He's one of the main commentaries. He's so large, you couldn't put him on the page like Rashi or Tosfot. Rashi or Tosfot are tiny. The Rosh is, okay, this became the Torah, and that became the Shulchan Aruch, okay? The Rosh was a very interesting person. Moshe probably knows the dates or could look it up. He was the head of the Ashkenazic community in the world. Because of problems, Ashkenazim had a lot of problems, okay? We moved all over the place, like a ping pong ball. So he had to land in a Sephardic country to save his life and his family's life. So he goes there, him with his the little tour, okay? Okay, so, and he ends up in Sephardic country. So what's he going to do? Is there an Ashkenazi community there? No. So what is he going to do? He's taking on, catch this one, guys, catch this one, all the stringencies
of the Sephardic community. And any of the leniencies of the Sephardic community that go against the Ashkenazi tradition privately, he had to keep. Because he did not know if he was going to be staying. He was, after all, the head of a community somewhere else, which had been disbanded. What's going to be? He's not necessarily staying. Who knows? So he had to, halakhically, he had to keep this and keep this. And where there was a contradiction, had to take the stronger opinion. He was what's called stuck. And his child, who was raised there, Sephardic. And from Dana, Sephardic, completely Sephardic. Okay? My own family. So the Hasidic portion, 72 members were killed in the Holocaust on my mom's side. One guy got out and made it to Bnei Brak. By the way, at this point, we have, the last count, around 300 people from this one guy who got out just before the Holocaust. It's amazing. Okay, so it's completely Hasidic. He was a Talmud Chacham. He landed in Eretz Yisrael before the state. What Hasidic yeshivas existed then? You have a magnifying glass? Keep looking. Okay, so what did he do? Take the Shtreimel, throw it in the garbage. I'm becoming Ashkenazic, okay? And his children teach in Panovich, some of them. Well, not his children are, okay, now the last one is in a coma. Okay, but the others are in the graveyard. So the point is that when you are moving somewhere and you are not going back, you're here. Then you look at what is the strongest community. Even if you have a tradition in your own family, but you are staying there, you're not there for vacation. If I go to Mexico, I'm 100% Ashkenazic. Oh, but everyone's Sephardic. I'm going back. Definitely. I got a ticket. I'm only here temporarily. I take on nothing Sephardic. However, if I'm staying someplace and I might go back, I have to keep both. If I'm staying and I'm not going back, you become what the place is. Now let's get to Minhag Hamakom Kedin. Okay, so I didn't get the last. I'm sorry, I having a lot of issues with the connection. So, Okay. Rabbi Yaakov, the tour did change Rosh, his. No, the tour was I a know little the Rosh, child. but the tour, what was he, Sephardi? He was Sephardi. He was raised. He got there. I don't know the exact. I think He was born he when the Rosh have 19 years old. It's crazy. Yeah, I think he came over as a child and his bar mitzvah was there. I'm not sure about the exact days, but he was raised Sephardic. And he was not the guddle of a community somewhere else. If the Ashkenazi community had gotten more stabilized and they called for the Rosh to go back, he would have run because that was his community that he was the head of. The Torah, I was born here. I'm here. This is my community. So he was different. So in this situation, when you're going to stay here like forever, then you can switch, even if you were born for my father. Exactly. Which means that you would have seen in the tours, in the Rosh's home, when the Torah would have gotten married and left his father's home, he would all of the Ashkenazic traditions would have dropped at that moment. Okay, a ver, entonces esto está interesante. Historia judía. Vamos a hablar de un personaje muy, muy importante en la historia de la halajá, el Rosh, Rabbi Yehiel Asher ben Yehiel. Él nació en el año de 1250 en Alemania y falleció en Toledo en 1327. Es muy interesante porque él nace en Alemania, por supuesto, era Ashkenazí, pero en determinado momento, por las constantes persecuciones, los pogroms que habían sucedido en Ashkenaz, básicamente decide salir de allí
y llegó a España. Llegando a España, los jajamim de España se dan cuenta de quién había llegado. Era un jajam muy, muy grande. Tanto así que uno no puede agarrar una Gemara, un tratado del Talmud, y no ver allí el comentario. Cada tratado de Gemara seguro trae al Rosh atrás de la Gemara como un comentario adicional. Es tan largo el comentario que no se pudo poner dentro de la página del DAF de la Gemara como Rashi o Tosafot. ¿Por qué? Porque simplemente no habría, ¿cómo se llama? Espacio. Entonces se puso como un apéndice atrás de cada maseje, de cada tratado. Bueno, entonces ahí se basó su hijo para después traer el tour y de ahí tenemos el Bet Yosef y el Shulchan Aruch. Bueno, entonces, ¿qué pasó con él? Él llega ahí a Sefarad, llega a España y empieza a trabajar como el jajam de la comunidad. Pero nada más esto. Es decir, ahora él tenía la responsabilidad de dictaminar la halajá como sefaradí, pero él era ashkenazí. ¿Cómo tuvo que hacerle? Bueno, la única forma que pudo, digamos que hacerlo fue tomando todas las jumbrot, todas las formas, ¿cómo se llama?, estrictas de Ashkenazi y también las de Sefaradi. Es decir, en privado, en su casa, él se comportaba como Ashkenazi con todas las jumbrot, es decir, en Pesach no comía kidniot, pero dictaminaba la halajá y por supuesto tomaba todas las formas estrictas de vivir como sefaradí en la comunidad. Ahora, su hijo, Ramiro Jacob Ben Asher, el Tur, él nació, curioso, porque nació cuando su papá tenía 19 años y parece que él ya hizo su bar mitzvah en Sefarad, en España. Él creció entre jovencitos españoles, sefaradim. Por lo tanto, después él, al momento nos dice el rab de su papá, cuando se casó, ahí ya cambió el minhag. ¿Por qué? Porque él básicamente se iba a establecer, ya no había forma de regresar a Ashkenaz y lo único que le quedaba era establecerse en España. Ahora, el punto aquí es, la persona, vamos a pensar que él es sefaradí, y por alguna razón tienes que viajar a los Estados Unidos, vas a estar ahí en Borough Park, no sé, 2, 3 meses. Esto no significa que va de buenas a primeras, pues ya vas a ser jasídico. ¿Por qué? Porque, no sé, pasaste un par de semanas ahí, te gustaba el sombrero, te gustaban así las medias, y ya te quieres vestir de jasídico. No, sino que guardas tu tradición, incluso vas a estar tal vez 1 año o 2 años, siempre y cuando tienes toda la intención de regresar a tu lugar, a tu tradición. Pero si hay una situación en la que la persona ya se va a establecer, es decir, no voy a regresar, no hay planes por una razón o por otra, como sucedió con Rosh, no planeaba regresar a Ashkenaz, porque ¿a qué regresabas? Prácticamente la comunidad estaba destruida y por lo tanto, él se queda en España y si bien él continuó comportándose como Ashkenazí en privado, sus hijos en particular, el Tur básicamente se comportó ya como un sefaradí. ¿Qué significa esto? Para nosotros, en verdad, todavía tenemos el comodín de, por ser conversos, si en algún momento nos vamos a establecer en otro lugar, sí podemos cambiar nuestra tradición y luego regresar. Pero ¿cómo se hace en general o se ha hecho a través de los siglos de esta manera? Es decir, mantienes tu tradición a menos que de plano te vas a establecer de por vida en otra comunidad. Okay, let's go for the break. We're not done with Minhag. Okay, but let's end with one last. Well, we'll go for the break right now. We'll see you guys in 5 minutes. Ok, vamos a tomar entonces un momento como como break. Regresamos en 5 minutos y continuamos con la clase. Regresamos 9:05 de la noche, por favor.
Okay. Moshe, are you back there? All right, let's get to a thing. That's 5 minutes, right? Yep. Okay, let's get to another separation, which is minhag hamakom kedinhu. Okay, Moshe, if you could put that up, let's try to get my earphones in. It means that the minhag, the custom of the place, is like law. In order to understand this, we have to give you another little subcategory, which to very soon when we get to the laws of tzniut,
modest dress. There is a thing called, if you could also put this one up, called Da'at Yehudit, Das Yehudis, okay, which means the way that the Jewish women of the area act. According to the strict law that Ashkenazic, Sephardic, Yemenite, everyone holds, okay, what's the straight law? Women need to be wearing a skirt that is below the knees to the extent that when they sit, no matter how fat or pregnant they are, that the dress will not ride up above their kneecap, not the top, the bottom of the knee, which means from the bottom of the knee, okay, we'll get to this stuff soon. There's the top, okay, this is towards the body and this is towards the floor, okay, the bottom part, a skinny lady, 10 centimeters, a fat or pregnant lady, 15 centimeters, depending on how fat or how pregnant, maybe you need 20, okay, it depends on who you are, okay, so it has to be realistic. As you sit down, it will not ride up to hit the bottom part of the knee, okay, so now, what about that's halacha. What about stockings or socks or leg coverings? Not according to halacha. Wait a minute. What about Da'at Yehudit? Okay, Da'at Yehudit, it depends. What do the people of your area do? I'm not talking about the non-religious. What do the religious women of that area do? Mexico, for example, they wear stockings, but it's a hot country. Didn't ask you the temperature. This isn't something I don't ask the weather forecaster to decide halacha, okay? What is the minhag of the women who are religious of that area? They wear stockings. Fine. You live on one of the yeshuvim, let's say in Psagot or something like that out here, and they won't. Okay. So it depends on where are you, not where you come from. Where are you? Okay. And so if you, let's say, are coming from some yeshuv, but you're coming into an area that the Da'at Yehudit or the Minhag Hamakom, the Minhag of that place, is that they cover their legs, then you are considered not dressing tzniusly, not dressing properly. If you even walk in like that, even I'm just on vacation. I don't care if you're just on vacation. Okay, because the women in this area cover that area and you come in not covered, all eyes look at you. That's called not following the laws of tzniut, not doing something which will catch attention. Since the minhag hamakom, the minhag of that place, because of Da'at Yehudis, the same exact thing on this thing, okay, it's like a subcategory, is this, you can't even do it temporarily. Ok, vamos a agarrar otro punto. Ya lo anotamos. Bien importante ir haciendo sus notas porque básicamente son las herramientas con las que van a estar jugando toda la vida. Entonces, no es cualquier cosa. Hagan sus notas. Y tenemos aquí otro tipo de minhag, otro tipo de tradición que es parte de minhag hamakom. Vamos a ver, este se llama Da'at Yehudit. ¿De qué se trata Da'at Yehudit? Da'at Yehudit es una forma de comportamiento de las mujeres del lugar, en particular sobre el cumplimiento de la halajá. No vamos a decir a las que las mujeres del lugar transgreden Shabbat o hablan la Shonara, ya por eso yo hablo la Shonara o transgredir Shabbat, lo hago. No es el punto ahí. Lo que se habla es de la observancia de las mitzvot, de una estrictez en particular. Entonces, vamos a hablar de la halajá básica. Ojo, yo sé que en determinado momento nos van a decir, oye, pero es que te quedas a media con los temas. Pues por supuesto, porque no estamos viendo los temas en particular, estamos dando ejemplos. Entonces, respecto de la tzniut básica que hay para las mujeres, por ejemplo, respecto a la vestimenta y en particular con
faldas y todo lo demás, se considera necesario que no importando la complexión de la mujer, ya sea que sea delgada o incluso tenga sobrepeso, no importa, siempre la falda tiene que estar lo suficientemente larga para que si llega a sentarse, la falda siempre cubra las rodillas. Entonces pudiera suceder a una mujer que está embarazada que por el mismo embarazo de repente la ropa va a llegar a contraerse, ¿no? A la hora de sentarse. Aún así, entonces tiene que considerar que la falda siempre, siempre cubra las rodillas. Muy bien, entonces, esto es alajá. Bueno, ¿qué corresponde a Da'at Yehudit al respecto? Por ejemplo, todo el tema de las medias. ¿Esto es alajá? No, es Da'at Yehudit. Ah, bueno, entonces no lo voy a hacer. No hemos acabado. En verdad, Da'at Yehudit se considera como Minhag Amakom Kedin, es decir, es la forma en que se hace, que se acostumbra en el lugar. Por lo tanto, por ejemplo, en México, es la usanza entre las mujeres judías religiosas utilizar medias. Uno podría decir, ah, bueno, pues qué bueno, felicidades, qué bonito que lo hagan así. Pues no sé, yo estoy en Veracruz, yo estoy en Playa del Carmen, yo estoy en Oaxaca. A mí qué me importa. No, es muy importante porque si bien va a haber lugares en los que no se va a acostumbrar, por ejemplo, en un yishuv, en una granja en Israel, en particular en lugares muy, muy calurosos, de repente las mujeres del lugar no acostumbran utilizar medias. ¿Por qué? Ya de por sí están a 45, 50 grados centígrados, por medias es una cosa imposible de aguantar. Aunque en México de todos modos hace calor, y de repente puede ser un poquito incómodo, aún así es Da'at Yehudit, es decir, todas las mujeres religiosas en México, en particular en el centro de México estamos hablando, lo hacen de esta manera. Muy bien. Entonces, tal vez la mujer pueda decir, ah, pues qué bien por ellas, pero pues yo no tengo esa costumbre. ¿Por qué? Yo soy así de un Yishum, ahí del Negev, del desierto de Israel. Bueno, si la mujer en cuestión viniera, por ejemplo, a visitar o una boda o de vacaciones a México, forzosamente tendría que utilizar medias. Oye, pero yo no soy de aquí. Bueno, pero por Da'at Yehudit, la costumbre del lugar es que se utilizan medias. Y la persona puede decir, pero es que no es mi costumbre. Es decir, yo no tengo por qué agarrar esta tradición. No es agarrar la tradición, sino es respetar la costumbre del lugar, porque de no hacerlo, lo que sucedería es que todas las mujeres que la vean, así no tiene medias, no es religiosa, o sea, inmediatamente va a causar una falta de tzeniut. ¿Por qué? Porque todos la van a voltear a ver. ¿Por qué? Porque no es normal, en particular en México, actuar de esa manera. Entonces, si una mujer viajara a un lugar en particular que tienen una forma estricta de comportarse, en las medias, en la peluca, en la forma de cubrirse el cabello, lo que sea, tiene que hacer como hacen las mujeres del lugar. Incluso sea que no se vayan a mover ahí y voy a estar, no sé, una semana. Bueno, actúa como la gente del lugar. One little sub thing on this. This stuff will come up in the process of the course. If you have a stringency where you come from, if you had a leniency, you were on some farm and over there they wear without stockings, fine. You're coming in even for a wedding, like Moshe said, that's it. You got to put on stockings. They're coming into an area where that's what it is. What if, let's say, for example, like in Yerushalayim, where it is highly common that people like my wife will not wear a wig. They will wear a head covering, okay? And it is considered a stringency. I'm not telling you people what to do. Do whatever you want, okay? Do some women here wear wigs? Some, okay? In our building of the 12 apartments, there are 3 women who wear wigs, okay? So you start to get an idea of what's going on here in Yerushalayim. Most of them wear head coverings. Okay, fine. So now, if my wife goes to Mexico, where more of the women are wearing wigs, does she have to be lenient and put on a wig? As she said, over her dead body, right? She says, I'm not doing that. Okay. And well, what about, Da'at Yehudit? Da'at Yehudit is on issues of
stringency. Sorry, leniency. In other words, if the people are not being lenient on this, you're not allowed to be lenient. But if somebody's coming in and they're stringent, we don't make them become lenient until we get to the next category, which is called yuhara. We'll talk about that in a moment. Ok, esto funciona también al revés, pero no igual. ¿A qué nos referimos? Si tienes una forma estricta de comportamiento y vas a un lugar que por una condición de tradición no se acostumbra a algo, ahí no debería la persona bajar en su observancia o en algo estricto que decidió sobre la persona. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar también en su momento respecto a las pelucas y de la cubierta del cabello. En su momento lo vamos a hablar. Sin embargo, dice el Rab, por ejemplo, en Israel, en verdad es muy común ver a mujeres que tienen pelucas y también es muy común ver a mujeres que tienen el cabello cubierto con una pashmina, o sea, con kisui rosh, como llaman, una cubierta de tela, básicamente. Ahora, en Jerusalén en particular, dice el Rab, se considera una jumbra quien utiliza una cubierta, vamos a llamarlo así, de tela. Por ejemplo, ahí en el área donde vive el Rav Zalman, en su edificio, es un edificio con 12 departamentos. Dice el Rav, de las familias religiosas que viven acá, 3 mujeres utilizan peluca. Es decir, tal vez la gran mayoría no, pero se ve quien utiliza también peluca. Vamos a pensar, la esposa de Rav Zalman en particular no utiliza peluca. Ahora, ¿qué pasa si de repente ella viene tal vez a México de visita, viene a visitar, viene de vacaciones? ¿Tendría entonces ella que utilizar peluca? No, ahí actúa diferente. ¿Por qué? Toda vez que ella ya tiene una forma más estricta de comportarse, es decir, se considera más estricto utilizar una cubierta de tela en la cabeza, y al ser que ya lo está haciendo, no tendría por qué disminuir en su observancia con una permisibilidad que, si bien es muy común y está respaldada por los jajamim y todo está muy bien, si ya tienes una forma estricta de comportarse, no tienes por qué venir y cambiar por una forma más permisiva que se acostumbra en el lugar. Ahora, dicho sea esto, vamos a ver otra cosa de paso que se llama yuhara, que es lo contrario a ello. All of the Baal Teshuvas and the Gerim have to listen to this. Yuhara means holier than thou. Yuhara. Okay. If you are doing something which is considered so odd, and people don't see this at all, then you are not allowed to do this. For example, when the women from Libya were expelled, they were in serious danger. Okay, getting them out of Libya was no joke. Okay, getting the people out of Libya into Eretz Yisrael. So now these ladies came. It wasn't just that they were covered; their dresses would be dragging on the floor. Their hands were underneath. You know, they didn't even see their hands. If you see pictures of the Libyan women, their faces are completely covered with a thin veil that they could see through only. And I mean, really, they looked like a black cloud walking around. You couldn't see a form of a body. Okay. So to do that in Israel was so odd, you were creating attention to yourself. But a woman from Jerusalem who wears a head covering, even though none of the Mexican rabbis' wives are wearing head coverings, they're all wearing wigs. But you're telling me there aren't people from Jerusalem? Every day there are flights coming in from Jerusalem. All the time. Okay. There are people back, forth, back, forth, back, forth. Is it so odd? No. So it's not Yuhara. If, however, somebody's coming into community where what you're doing, your stringency, makes everyone say, oh, what are you, holier than all the rest of us? You know, they can never see anything like this. Now that's prohibited. That's where Minhag HaMakom wins out even over astringency when it gets to the level of Yuhara. With this, we have covered all of the areas of halachic minhag. Okay, Did it in entonces, one session. Okay. Es la primera vez que cubrimos un tema en una sesión.
Normalmente nos los hemos aventado en semanas, ¿no? Ok, tenemos entonces el tema de los minhagim. Vamos a terminar con esto. Esto se llama yuhara. Yuhara es una forma de comportamiento extremo en el que la persona llegaría a aparentar. ¿Sabes qué? Yo me veo más judío que tú. Yo soy más religioso que tú. Em, ¿Por qué? Porque por algún tipo de comportamiento, vestimenta o actos, termina aparentando que él es más, ¿cómo se llama? Pues más religioso que los demás. ¿A qué nos referimos? Dice el Rab que cuando los judíos de Libia tuvieron que salir de allí, en verdad, se escaparon por su vida, como ha sucedido en la historia del judaísmo. Sin embargo, la judería en Libia estaba acostumbrada a el tipo de religiosidad, ¿cómo se llama?, extrema de los árabes. Por lo tanto, las mujeres en Libia estaban más que acostumbradas a utilizar burka. Es decir, básicamente tenían una cubierta de cabeza a tobillos completamente negra y tenían un velo, la burka y si acaso así los ojos, una como telita o malla para que pudieran ver. Lo más común del mundo en Libia. Sin embargo, las mujeres que llegaban a Israel ahora tenían que adaptarse. ¿Por qué? Porque en Libia era común, pero llegas a Israel y de repente estás vestida así como talibán, te vas a decir, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esta mujer? Entonces, empezaban a atraer mucho más la atención porque se veían así súper extrañas y, ok, eres observante, pero vestirte así que eres ahora de repente más observante que todas las demás. Entonces empezó a hacer una cosa que chocaba con esto. Ahora, respecto de las pelucas, dice, vas a encontrar que esposas de Rabbanim usan peluca y hay esposas de Rabbanim que utilizan cubiertas que son de telas. Por lo tanto, vas a encontrar de uno y de otro. Y si sucede que llega a México, por ejemplo, no sé, una mujer religiosa de Israel y tiene la cabeza cubierta, igual en México hay señoras que son estrictas con esto en particular y quieren poner una cubierta y no utilizar pelucas, bienvenido aquí, bienvenido allá. Pero llega al punto de así ponerte burka, ¿por qué? Ah, yo quiero ser súper tsenua. ¿Cómo así? Ya es más, llamas más la atención vestida completamente de negro. Por lo tanto, yuhara es llegar a un punto en que la persona aparenta ser el más estricto y demás, y esto está completamente prohibido, porque no es una forma de conducta adecuada. Okay. I'd like them to look at this. 1 second. How do our different traditions respect each other? Here's Shulchan Aruch, Yoreh De'ah. Okay. You see the type of, what is that thing? Okay, I got it off. Okay, 1 second. Yeah, get rid of this piece of garbage. Okay, yeah. So it's all this dark print in the middle. No side commentaries. And no internal commentaries. This is all the Beis Yosef. This is all the Yosef Karo. The Ashkenazim on these laws, no difference. So did the Gra say anything? Nothing. However, a few pages later, excuse me, we disagree. Excuse me, we disagree. Excuse me, excuse me, we disagree. Different print. What's going on? There is no such thing. You will not find a Shulchan Aruch ever printed without the Gra. You will never see a Gra printed without a Shulchan Aruch. You cannot learn Ashkenazic halacha without Sephardic, and you cannot learn Sephardic halacha without Ashkenazic. We are not two people. We are not two types. This is not Episcopalian and Methodist, chas v'shalom, lahavdil. We are one religion. However, because the separations in the community, different traditions existed. They are both halacha, and they are printed on the same page. You cannot go to any Sephardic yeshiva and find just Beis Yosef. It does not exist. You cannot go to Panovich and find just the Gra. It does not exist. Bueno, nada más para darnos un ejemplo de cómo funciona esto. Este es I lost the first page. Oh. Okay, este es un libro de Halajá. Estamos hablando de el Shulchan Aruch. Entonces, este Shulchan Aruch es la sección de Yoreh De'ah, de las 4 secciones que hay en la segunda sección. Digamos que la columna del centro corresponde al Shulchan Aruch. Ahora, el Shulchan Aruch lo escribió Maran Rabbi Yosef Karo, que era sefaradí. Si nos damos cuenta, la tipografía es, ¿cómo se llama?
es un solo tipo de tipografía. A los lados, por supuesto, están los comentarios. Sin embargo, en otro lugar, en el mismo tratado, vemos que, o en la misma sección, vemos que la tipografía es diferente, porque aquí el Shulchan Aruch viene a traer una expresión y añade Rabbi Moshe Isserlich, que era el Ramá, en sus glosas, viene a traer un comentario, o muchas veces viene a discutir con el Shulchan Aruch, o trae una diferencia respecto de los minhagim, que quiere decir que muchas veces el Shulchan Aruch propone la halajá, pero en Ashkenaz hacen diferente. Ahora, hay que entender una cosa, el Shulchan Aruch siempre va a venir con los dos. Viene con la opinión sefaradí y viene con la opinión ashkenazí dentro del texto del Shulchan Aruch. No vas a encontrar en ningún lugar en el planeta un Shulchan Aruch que digas solo sefaradí. Así, me da un Shulchan Aruch sefaradí, o que digas me da un Shulchan Aruch ashkenazí. No existe tal cosa. El Shulchan Aruch tiene ashkenazí, tiene sefaradí. ¿Por qué? Somos una religión. Ok, tenemos ciertas diferencias por tradición, pero incluso estas diferencias vienen dentro del texto principal que estudiamos para regir la halajá. Okay. All right, let's see you guys tomorrow. Moshe, do I have appointments today? What's going on? I'm confirming it. Maybe is when with someone that we already have the file. I will confirm. Okay, yeah, this is Hashem. Okay, Moshe, stay on with them and talk to them here about like getting in there things from Adon Olam already. Like, let's get moving. We're finishing very soon. I think we might finish the introduction to halacha. It's very likely, in fact, we're going to finish the introduction to halacha tomorrow, which means we're then going to start the course. Okay, so let's get moving, guys. Finish Adon Olam if you haven't. Hello. Okay, let's get moving. All right, take care. Okay. Well, I will stay with Spanish speakers right now. What Rabbi just said is that for this week, I will need the first test of the 13 principles of faith to be delivered on WhatsApp and on WhatsApp. I'm sorry, and also the essay on Adon Olam. If you have any questions, you can put them on in the chat, the English chat for the group, so I can direct you and any question that you may have. But I need it for this week because this week we will move to the next part of the course that has to be with halakha. So I will stay with Spanish speakers tomorrow. Bezrat Hashem, I will have time for English speakers for questions. All right. Entonces, el Rab dice en particular, antes que se desconecten, de todos modos tenemos un ratito más para preguntas. Es muy importante, probablemente mañana sea la última clase que tenga que ver con la introducción a la halajá. A partir de mañana o del siguiente día, estamos hablando tal vez de martes o miércoles, vamos a entrar de lleno en temas de halajá, temas cortos. Por lo tanto, dos cosas son necesarias, tres. La primera, entregar su ensayo de Adon Olam. Muchos de ustedes ya tienen el libro desde hace, no sé, un mes o 2 meses. Ahora es necesario ya haberlo entregado. Los que ya lo hicieron, muchísimas gracias. También es necesario entregar su examen de los 13 principios de fe. Ahora, el Raba se ha puesto mucho más estricto al respecto. Entonces, todos los exámenes que no se entreguen, los ensayos que no se entreguen, en automático tengo que poner en su evaluación, en la evaluación del archivo que se presenta ante el Bedín, que no se entregó. Entonces, si me entregan, por ejemplo, el ensayo de Adon Olam dentro de un mes, les voy a decir, discúlpame, yo ya lo entregué, ya quedó en su archivo, como que no se entregó, y el Bedín tomará la decisión al respecto, ya no es una cuestión administrativa. Por lo tanto, necesito los ensayos de Adon Olam para esta semana. Cuando mucho tienen hasta el viernes por la mañana para entregarlo, es solamente una cuartilla. Si quieren preguntar al respecto, lo podemos hacer, por ejemplo, el martes, hablar un poquito más del ensayo. También las preguntas de los 13 principios de fe, mandármelos para esta semana. La verdad es que está muy sencillo, el examen no está tan largo. Y pues básicamente es todos aquellos que no se han entrevistado y no están formalmente en el programa. Les digo, afortunadamente, las primeras 2 secciones
son abiertas para todo el público. ¿Por qué? Porque es bueno que conozcan qué creemos en realidad los Yehudim y cuál es la base respecto a la halajá. Pero una vez que pase esta sección, yo cierro el programa y solamente voy a dar el servicio a aquellos que están formalmente inscritos, y algunos de ustedes me contactaron, nos ponemos de acuerdo para hacer su entrevista, pero de aquí en adelante el servicio solamente es para ustedes que están formalmente inscritos en el programa, y Bezrat Hashem vamos a llegar a finalizarlo de manera formal. El examen lo mandan por WhatsApp, sí, por favor. Todo me lo mandan por WhatsApp para que yo tenga un respaldo ahí en el WhatsApp. Entonces vamos a empezar con preguntas y por favor les aviso, 10 de la noche tengo que desconectarme en punto y empezamos con Seharia Betzalel. A ver, díganme. Rab, la primera vez podría volver a explicar por favor de Minhag Kedim y Minhag Rabdenu Mayadenu, por favor. Sí, Minhag Din es una categoría en general. Son de estos tipos, estas tradiciones que se vuelven alajá. Por ejemplo, el caso más sonado es el tema de Kitniot. En verdad, la Gemara ni siquiera habla de las Kitniot. Tú buscas en la Gemara, a ver, Kitniot, porque hacen así los Ashkenazim, no viene nada de eso. Pero los Ashkenazim agarraron esa costumbre. Y lo agarraron tan fuerte que ahorita este minhag, esta tradición, es como si fuera ley. Es decir, ya hay alajot respecto de qué es Kitniot, qué es no Kitniot, discusiones, todo eso. Alágicas, ¿por qué? Porque ya se volvió como si fuera la ley. Sin embargo, en caso, por ejemplo, de una enfermedad o algún caso en particular, inmediatamente cae por necesidad. ¿Por qué? Porque no se considera, por ejemplo, una gesera de Rabanán. Es una tradición que tiene mucha fuerza nada más. Entonces, en general, la categoría se llama Minhag Kedin. El que, la haf, es como si fuera. No es como si fuera. Entonces, tiene menos peso, por ejemplo, que una gesera, que una takaná rabínica. Ahora, dentro de la estructura de Minhag Kedin, puede haber varias cosas. Por ejemplo, Minhag Makom, que es el tema de los Ashkenazim con Tiniot, o Minhag Abotenu Villadenu, por ejemplo, que las mujeres escuchen el shofar en Rosh Hashanah, o el tema de Da'at Yehudit. Todos estos son ejemplos de Minhag Makom, en particular el tema de Tiniot, o Da'at Yehudit, que son cierta forma de actuar estricta de un lugar en particular, que se vuelve como si fuera la halajá. Ok, no es la halajá, pero ya se trata como tal, y ahí hay reglas al respecto. La última es, ¿qué diferencia entonces hay entre un Minhag y una Jumbra? Ok, el minhag puede ser una jumbra, ¿no? Y la jumbra se puede volver minhag. Entonces depende. Depende cuánto tiempo tenga la cosa. ¿Por qué? Porque, te digo, por ejemplo, una jumbra que es, vamos a llamarlo, utilizar, ¿cómo se llama? Medias, como es en México. Si tú vas, por ejemplo, a un yeshuv, a una granja en la tierra de Israel, que de repente tienen así 40, 50 grados centígrados, y las mujeres están así paleando heno y aquí y allá con las vacas, no van a andar en medias. ¿Por qué? Es una locura. Entonces, no agarraron esa jumbra. En México se desarrolló y ya es una jumbra aceptada, es da Yehudit. Entonces, una jumbra, como ponerse medias, se convirtió en una tradición, ¿no? Y se considera tal cual. Entonces, una jumbra se puede volver tradición. La cuestión es que ¿cómo se llama? Se haga por mucho tiempo. Ahora, hay costumbres que se vuelven tradición. Por ejemplo, el tema de cortarle el cabello a los niños a los 3 años, el jalaque. En verdad, se está volviendo algo tan común que ya se está volviendo casi como una tradición. No lo es todavía. Es decir, no es requerido que a fuerza sea así, pero se está volviendo ya una tradición, ya tiene muchos años que se acostumbra a hacer así. Ok, Rab, gracias, te espero mis votos. Por favor, Yoshua, dime. Ok, buenas noches, Raf. Mi pregunta sería, si uno pertenece a cierta tradición, no sé, ashkenazí o sefaradí,
Y supongamos que un judío, amigo tuyo de otra tradición, y Pepito, su amigo, es Ashkenazí, si uno invita al otro a cierto evento, uno debe, no debe, puede, no puede ir. Ok, va a depender no tanto del evento, porque por ejemplo, vamos a pensar ahora con el tema de Shimon Bar Yochai, ¿no? Tal vez el, em, la costumbre, por ejemplo, mucho más para Hasidim, es hacer mucho alboroto. No alboroto, pero así una fiesta grande y una fogata y están todas las noches cantando y así muy, este, muy exuberante. Ashkenazim, Sefaradim, no tanto. Ahora vamos a pensar que invitar a los Hasidim a un Sefaradim a la fiesta del Lag Baomer y se van a poner así a festejar toda la noche. Se puede ir, seguro que sí, no hay ningún problema. Donde hay situaciones que se pueden llegar a complicar es si un sefaradí, por ejemplo, invita a un ashkenazí a comer en Pesaj. ¿Por qué? Está el ashkenazí y le sirves arroz. ¿Que se lo va a comer? No se lo puede comer. ¿Por qué? Porque él no come quiniot. Entonces, fuera de, no sé, de repente ir a rezar. Yo he visto en Kolelim, sefaradim que llegan a Ashkenazim a estudiar, eso no es problema. O a rezar, eso no es problema. Hay veces que es problema cuando el Shaliach Tzibur, el Hassan, es Ashkenazí y todos los demás son sefaradim. Ahí está un poco raro. O que lea el Sefer Torah un Ashkenazí cuando todos son sefaradim. Si hay quien puede leer de los sefaradim, si así, muy, muy apretado, lo único que hay que puede leer el Sefer Torah es un Ashkenazí, puede haber manera. Habría que checar cada cosa con su cosa, pero si puedes invitar a cenar a un Ashkenazí no sé, el Shabbat, no es ningún problema, ¿no? Nada más hay que checar específicamente con ciertas jumbrot. Por ejemplo, vamos a ver en Kashrut, que para los sefaradim nosotros consumimos glat o bet yosef, que es una jumbra que hay respecto al chequeo de los pulmones en los animales. Para Ashkenazim no es necesario ir hasta allá. Si un Ashkenazí invita a un sefaradí y no tiene glat o halak bet yosef, el sefaradí no podría comer ahí porque él tiene la jumbra. Hay que ver exactamente cuáles son los puntos que nos diferencian en casos muy en particular y ahí habría que tener cuidado. ¿Ok? Ahí está Joshua. Aunque creo que se trabó. Por algo que oí de un canal de YouTube. Hola, hola. Sí, está cortando. Si quieres, quita tu video. Sí, ok. Bueno, hay un youtuber hasídico que se llama Meir Bronstein que contaba, pues, que él pertenecía a cierta Hasidut, a Boyan, y fue invitado a un evento importante dentro de la Hasidut, a Bobo, y pues él, para cumplir con cierta costumbre, aparte por recato, pues él usó ciertas cosas que usa la gente que pertenece a la Hasidut de Bobo. Uh-huh. Así que sí eso entraría en parte en las costumbres del lugar, ¿no? Pues sí, o sea, sí, hay cierto minhag makom al respecto. Por ejemplo, en general, cuando uno está en una comunidad judía, vamos a empezar aquí en Puebla, que todos nos conocemos. Y de repente si pasa, por ejemplo, una persona o una señora, dices buenas tardes, ¿por qué? Todos te conocen aquí, todos saben quién eres, sabes, no sé, el papá, el esposo, la hija, lo que sea, todo, ¿por qué? Pues somos una comunidad no muy grande, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México ya no es normal que un hombre salude a una mujer, no sé, en Walmart, así, ¿por qué? Porque lo saludas, ¿no? Y con los Hasidim es incluso una falta de respeto que saludes a una mujer. Entonces, depende del lugar. Te digo aquí porque pues, todos nos conocemos. Ahora pasas y conoces a la señora y que no la saludes. Si todos nos conocemos aquí en la colonia, no somos tantos, ¿no? Sin embargo, en otras tradiciones definitivamente no se observa. Entonces,
perdón, habría que checar exactamente si tienen alguna jumbra, si tienen algún tipo de comportamiento específico que haya que checar, pero eso, pues bueno, se va conociendo con el tiempo. Ok, gracias, Raf. Adelante. Ok, doctora Monserrat, dígame. Buenas noches, Raf. Gracias. Yo tengo una duda aquí en lo de Minhagim, que dice Ujú. existen diferentes tipos en esa pregunta. Entonces, ahí en los diferentes tipos, ¿qué entraría? Minhag, Abodeinu, Aboteno y Bellaver. Ujú. esa entraría también Minhag Kadinhu y Minhag Makom Kadin. ¿Son los tres tipos nada más? Exacto, esa es una buena respuesta. En verdad, cuando hablamos de Minhag, vamos a ver probablemente mañana otro tipo de, ¿cómo se llama? Minhagim, que no tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? Con algo que podría llegar a ser alajá, por ejemplo, comer cholen. Comer cholen se considera un minhag, la verdad está muy sabroso. Y muchos de nosotros muy seguido acostumbramos a comer cholen en Shabbat. ¿Por qué? No sé, porque está fácil cocinarlo, porque llena, porque es lo que sea. Ahora, forzosamente tienes que comer cholen en Shabbat, pues no, ¿no? Estos tipos de minhagim son los que te puedes brincar. Y si quieres comer pozole en Shabbat, ya, Shalom al Israel, come pozole, todo está muy rico. Entonces, hay ciertos tipos de minhagim que aunque se acostumbran, por ejemplo, cortar el pelo a los niños, exactamente tiene que ser cuando cumplen años y si no va a pasar alguna cosa rara, no, quieres cortárselo antes, quieres cortárselo después, no hay ningún problema. Porque aunque sí es una tradición, no tiene un peso alágico, como por ejemplo el hecho de que las mujeres escuchen el shofar, ahí dijo el Rab. Por ejemplo, si hay una mujer en la comunidad que no, enfermó, está en el hospital, le llevas a alguien que le toque el shofar, aunque tenga que caminar 2, 3 horas para llegar al hospital y le toca el shofar, obviamente si no es Shabbat, tiene que escuchar el shofar. ¿Por qué? Si no está obligada. ¿Por qué? Tenemos un minhag aboteno villadeno y tiene que escuchar el shofar. Ok, Raf. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que se explique tipos de Minhagim que puede elegir ignorar, pueden entrar Minhag Kadinhu y Minhag Makom Kadim, y el único que no es el que Abotenu Babodeinu. ¿Estoy Aboteno bien villadeno. o No. ya me... Dice, elija qué tipo de minhagim puede, ¿cómo se llama? Ignorar. En verdad, mañana vamos a hablar de esos, ¿no? Por ejemplo, desayunar, no sé, bolitas de matzá. Oye, todos los domingos tienes que desayunar bolitas de matzá. No, eso lo puedes ignorar. Comer cholen en Shabbat también lo puedes ignorar. Si quieres comer pozole, te digo, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque no se considera un minhag aboteno villadeno o un minhag makom, sino que nada más es un gusto particular. Ok, Raf. Y también lo de Jumbra, ¿se va a ver mañana la definición o ya? Porque yo no lo escuché ahorita en la clase. Yo creo que sí, porque hoy se vio someramente cuando se habló respecto a las pelucas. Yo creo que mañana se va a ver. Si no, pregunte durante la clase e interrumpa y diga, ok, ¿qué pasó con el tema de la jumbra? Pero debería ser, porque todavía tenemos un tema mañana que cubrir. Ok, Raf. Raf, gracias. Buenas noches. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, jumbra también es cuando alguien es más cuidadoso en cualquier término. Pues sí, por ejemplo, una jumbra es ahorita rezar Batequín. Rezar Batequín, uno está rezando, hay que hacer el Shema por ahí de las 6 de la mañana. Eso es tener que empezar el rezo como a las 5:25, es una jumbra. ¿Qué es lo ideal respecto al rezo? Ok, sí es muy bueno, pero cuando uno lo vaya a hacer, siempre la persona tiene que decir Belineder, sin hacer un juramento al respecto. Con cualquier jumbra, si la mujer dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser un poquito más estricta respecto al cabello. Entonces, que diga Belineder, yo voy a utilizar peluca. Digo, el Kisui Rosh. Pero siempre, o por ejemplo, hay quien quiere meterse a la migbe todos los días. Tiene que decir Belineder. ¿Por qué? Porque con cualquier jumbra, es decir, va un tanto más estricto respecto a la halajá. No significa que los demás que no están haciendo la jumbra no cumplan, ¿eh? Los demás están haciendo la halajá al pie de la letra. Este va un poquito más allá, lo hace de una forma más estricta, pero esa es la única cosa. No, no por eso vamos a decir que los demás no lo hacen bien.
A ver, Sejaria, dime. Rap, bueno, aprovechando todavía que hay 5 minutitos, sobre bueno, esa discusión, o no sé cómo llamarlo, esa duda, que si separadí, si yo por dentro, que en México no los acostumbran y todo ese tipo de cosas, que en ese tipo de cosas, ¿cómo entra como Mijaga, Macón, Kedim, de que ellos, separadim aquí en México acostumbran los chichis por fuera, o cómo es eso? Bueno, eso, la verdad es una discusión fuerte en la Mishnah Berurah. ¿Por qué? La Mishnah Berurah habla muy duro respecto a alguien que no tiene los tzitzit por fuera. La Mishnah Berurah llega a decir que es como si ¿cómo se llama? Si se avergonzara de un regalo del rey. Habla muy duro, ¿no? Es decir, no los tienes afuera, que te avergüenzas de los tzitzit. Habla muy duro. Por otro lado, si te fijas en el Yalkut Yosef, dice que la costumbre, es decir, el minhag para sefaradim, es no utilizar los tzitzit por fuera. Y me acuerdo todavía del lenguaje del Yalkut Yosef, dice, y el Rab es Ratia, que era el Jajam, por ejemplo, el Rab, el maestro de Rab Ovadia Yosef, de Rab, mencionaba Shaul, del Babasali, utilizaba los tzitzit por dentro, y dice que uno es más grande que él, pues también lo pone muy duro. Sefaradim lo pone muy duro por un lado, Ashkenazim lo pone muy duro por otro lado. Entonces yo le pregunté al Jajam Shmuel Peretz, y él me dio una respuesta bastante salomónica. Me dice, mira, la Mishnah Berurah habla duro, y también los Sefaradim hablan muy duro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo lo veo así, si la persona necesita Jesús, si necesita cierto refuerzo en las mitzvot, porque el punto de ver los tzitzit es para acordarse de las mitzvot, muchas veces uno necesita así un poquito de refuerzo y ve las cosas, que se los deje por fuera. Eso le va a ayudar a ver los tzitzit y va a recordar. Muchas veces ayuda cuando uno va a una plaza, así que te vean vestido, que tú te veas vestido yehudí, para que no se te vayan los ojos, para que te sientas más apegado. Pero si la persona siente que no sé, tal vez todo el día está en el colel, todo el día está involucrado en temas de Torah y no va a necesitar tanto Jesús, que lo puede tener por dentro como acostumbramos los sefaradim. Entonces, lo vamos a ver con el Rav Zalman. El Rav Zalman les va a decir que lo tengan por fuera. Entonces, allí, pues hay de las dos. Ok, Rap, gracias. Sí, adelante. Ok, dime, Eliana, por favor. Sí, sobre ese tema. Si, por ejemplo, estamos en una comunidad donde los hombres usan el tzitzit por dentro y uno lo quiere usar por fuera, ¿eso cae en Yuhara? Ok, yo creo que la forma más, o el lugar más, ¿cómo se llama? Apropiado para que eso sucediera es de México. En México, la mayor, no sé si decir la mayor parte, pero una muy buena parte de los Yehudim religiosos lo utilizan por dentro. Pero yo también he visto que Jajamim, por ejemplo, apenas me tocó ver al Rav David Awil, Shlita, allá en Marcela, y traía los tzitzit por fuera. Entonces, la verdad es que en México encuentras de los dos. Encuentras quien lo usa por dentro y quien lo usa por fuera. Si hay un lugar en donde podría llegar a suceder que lo tienen más por dentro, sería en México. Y aún así, si una persona los utiliza por fuera, lo van a ver completa y totalmente normal. Entonces, en lugar de ser yujara, más bien sucede como con las pelucas. Es decir, pelucas y cubiertas de cabello, ¿cómo se llama? De tela, digamos que se considera que están mitad y mitad. Hay gente que acostumbra y hay gente que acostumbra del otro modo. Y porque una mujer llega con cubierta de cabello de tela, no se considera que es algo raro. Igual con los tzitzit. En las comunidades de México, hay quien llega con tzitzit, hay quien llega con tzitzit por dentro y no es problema. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Ok, tenemos todavía unos minutos. Ahorita, Belina, le voy a mandar otra vez el examen y el particular de los 13 principios de fe para que lo tengan. Ok, dime,
Joseph. En el tema, Rabino, buenas noches, primero que nada, buenas noches. En el Bueno, tema de la kipa, bueno, tengo como que esa duda. ¿También aplica para los hombres? Por ejemplo, veo que hay diferentes tipos de kipot, e incluso también unos usan sombrero y otros como algo grande aquí en el cabello, como así como de cabello, no sé qué sea. Entonces, en el tema es igual lo mismo como hacia las mujeres, pero hacia los hombres, nosotros también. ¿Hay un cierto no. tipo de costumbre o tiene que ver con la costumbre así del grupo, pues? No, ahí es otra cosa. Ok. Eh, Haz de cuenta que la kipá sí dice mucho de la persona. Si tienes una kipá negra de terciopelo, inmediatamente el que te vea va a saber que es ortodoxo. Por ejemplo, en México, si bien, no sé, los jajamim, los muchachos de Colel, de Yeshiva, los vas a ver de blanco y negro, a los señores, los que todavía llegaron, por ejemplo, de Siria, o hijos de los que llegaron de Siria, sí los vas a ver todavía, no sé, de repente camisa azul, o camisa así, no sé, a cuadros, porque es gente que llegó de Siria, gente así, trabajadores de sus empresas y demás, pero los ves de equipa, ¿cómo se llama? Negra de terciopelo. Inmediatamente sabes que es ortodoxo. Cuando la persona llega con una equipa tejida, se conoce que es sionista, ¿no? Que es Dati Leomi, que son judíos religiosos en Israel, pero muy nacionalistas. Luego se da cuenta. Cuando la persona trae una kipá tejida, pero del tamaño de una moneda de 10 pesos, inmediatamente sabes, este medio será conservador o no, y hay quien trae otras cosas raras. Respecto al sombrero, es porque normalmente, para decir una verajá, lo ideal es tener dos cubiertas, es tener la kipá y tener un sombrero. Ahora, respecto al sombrero, hay diferentes tipos de sombrero. Y los sombreros también te dicen algo con la forma en que te los pones. Hay ciertos sombreros que son tipo de Rosh Yeshiva. Entonces hay que tener cuidado porque dice mucho de la persona. Por ejemplo, cuando llegas a México y te ven vestido de cierta forma, inmediatamente te reconocen. Si llegas a México con la barba larga, normalmente los Bajure Yeshiva o los muchachos o los señores, Balabait y así, no se deja la barba larga. ¿Por qué? Lo dejan así para alguien que es un jajam. Entonces, si tienes la barba larga, te arriesgas a que alguien te pregunte alajá o que te pregunte algo de Gemara. Y si no sabes, va a decir, ¿de dónde salió? ¿No? ¿Cómo así que tiene barba y no sabe un daf de la Gemara? Entonces, puede caer en una situación así. Por eso, los muchachos de Yeshiva los vas a ver con un poquito de barba, pero no una barba larga. Y luego con el sombrero. Si una persona trae un sombrero tipo Rosh Yeshiva, se arriesga a que le digan, oh, jajam, no sé qué, y te pregunten una cosa de Gemara o con un Shibur, y si la persona así no es que nomás me puse el sombrero porque me gustó, ¿cómo te pones un sombrero de Rosh Yeshiva y no sabes? Puede causar confusión. La forma en que se pone el sombrero, de repente si el sombrero se pone... Ay, ¿qué sombrero? Este es un sombrero sefaradí, y si el sombrero se pone así, como con el ala para atrás, así es sombrero de Bajur, porque lo tiene acá, como un muchacho de Yeshiva o de Kolel. Si la persona lo pone hacia abajo, es como el Jajam, lo pone así, hacia abajo. Entonces, normalmente, si ven una clase con Jajam Pérez, el Jajam Pérez lo va a tener así, hacia abajo. Si ven a los muchachos de Yeshiva o de Kolel, lo tienen así, hacia atrás. Entonces, todo te dice algo, en la forma en que la gente se viste, en la forma que usan el sombrero. Y por eso cuando la gente llega a México y de repente llega con, no sé, de una forma de vestir luego, ¿cómo se llama? Se identifica, más en una sociedad en México que está como muy cerrada. Entonces, igual poco a poco se puede ir conociendo todo este sistema. Hay que hacer como cada comunidad, ¿no? Ya en la comunidad uno puede ir preguntando con el jajam. Por ejemplo, el jajam Meir Suetz estaba muy en contra de los sombreros, porque decía justamente esto, es decir, antes del sombrero ya hay que ponerse a estudiar Torah, porque si no, pues la gente puede confundirse y de repente puede ser hasta vergonzoso. Entonces, con cada jajam hay que preguntar qué aplica. Ok, Raf, muchas gracias por su respuesta. Adelante, con mucho gusto. Bueno, señora Jaya, si me pueden mandar un mensaje por WhatsApp
y le mando el examen Belineder. Ok, Minhag que Dinhu. Ok, lo vuelvo a explicar, no es ningún problema, podemos repetir. Minhag es tradición. Que, cuando tenemos el prefijo have, es como si fuera como. Entonces, una tradición que din, como si fuera una ley. Significa que hay tradiciones en el judaísmo que son tan fuertes que se consideran como si fueran ley. Por ejemplo, una mujer en Rosh Hashanah debería escuchar el shofar, en principio está exenta. ¿Por qué? Por las tres condiciones que mencionamos. Es una cosa que depende del tiempo, y luego no tiene una mitzvah negativa, es también mitzvah positiva, y tres, no tiene que ver con la salvación del pueblo de Israel. Por lo tanto, la mujer está exenta, pero las mujeres desde tiempos inmemoriales se acostumbraron a escuchar shofar. Por lo tanto, está obligada, minjá gaboteno beyadeno, es decir, es un minjá que es como si fuera ley. Entonces, se obligaron a sí mismas, por lo tanto, se hace porque escuchen el shofar. Es un minjá, no están obligadas, pero se obligaron a sí mismas. Entonces, como esto puede aplicar respecto de las medias, también se considera minhag kedin hu, subcategoría da'at yehudit, es decir, la forma en que se acostumbra en ciertas comunidades. A ver si Belineder les puedo hacer una tablita como con las otras de Rabbana y de Oraita. Si tengo un poquito de chance, Belineder les hago la tabla para que lo tengan, porque esto ayuda bastante. ¿Ok? Rad, una preguntita, por favor. ¿Sí? ¿Por qué se ponen peluca? Bueno, entiendo la cubierta, pero la peluca no viene a ser el mismo cabello, o sea. Ok. En verdad, la peluca se utiliza de los tiempos de la Gemara. Hay una discusión, no me acuerdo si es en el Masejet Sanedrín, Tratado de Sanedrín, en que una mujer que iba a ser puesta a muerte le pide a los, ¿cómo se llama? A los jajamim que le den, por favor, su peluca a su hija, ¿no? Entonces, la peluca es algo que se viene utilizando desde hace miles de años. El punto es que se cubra el cabello con algo que no es su cabello. Vamos a ver el tema de las pelucas por dentro. ¿Por qué? Le voy a sorprender. Incluso si la mujer, vamos a empezar, se cortó su cabello y manda a hacer una peluca con su cabello, se le puede poner como si fuera peluca. Dice, oye, pero tiene mi cabello. Sí, pero ya no está pegado al cuero cabelludo. El punto es que puede parecer un poquito confuso ahorita. El tema de las pelucas lo vamos a ver por dentro con todo detalle. Entonces, espérense tantito, ya es el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente punto que vamos a tratar en la siguiente sección del programa. ¿Ok? Gracias, Rad. Bueno, ahora sí terminamos. Bezrat Hashem, por favor, pónganse las pilas, mándenme sus ensayos, mándenme sus exámenes. El RAB está muy duro con el tema de las evaluaciones este año y no sea que por no entregar una u otra cosa, esto haga que se tarde un año más su programa de conversión. Bueno, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem. Gracias, Rab. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Rab. Gracias, Buenas Rab. noches.